Buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlato, al programa de Entre Argumentos, que es una producción de la revista Tepantlato y la Universidad de Tepantlato. Muchas gracias por acompañarnos. Soy el doctor Alfredo Bautista y hoy tenemos como invitada a la licenciada Nadia Ángeles Velasquillo. Como siempre, nuestro tema es acerca del desarrollo profesional y la salud mental. Sí, tenemos el gusto de darle la bienvenida a la licenciada. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está, doctor? Un placer estar con ustedes. Muchas aquí en el canal por Tepantlato. atender a esta invitación. Y bueno, pues lo primero que acostumbramos es si gusta presentarse, diciéndonos cuál ha sido su desarrollo, qué actividades realiza ahora, cuáles serían sus planes, etc. Muy bien. Bueno, reitero que es un placer estar con ustedes. Mi nombre es la licenciada Nadia Ángeles Velasquillo Sánchez. Soy licenciada en Derecho. Actualmente soy abogada postulante y profesora del Instituto de Ciencias Jurídicas. Ahorita, pues, ¿qué les puedo comentar? Pues nuestro desarrollo profesional se ha evocado en cuanto a la decisión de tomar estudiar una licenciatura para, pues, tener un mejor nivel de vida y ser personas socialmente productivas. Y pues en lo que a mí respecta, pues se me facilitó mucho el ramo de las ciencias sociales. Obviamente que todos tenemos una gama muy amplia de elección en cuanto uno se van que a área 1, físico-matemático, ciencias sociales, las bellas artes o cosas así, ¿no? Entonces, en mi caso, pues, me siento muy gustosa de formar parte del grupo de licenciados en Derecho y postulante actualmente y profesora del instituto, como ya lo mencioné. Soy egresada de la FES Aragón y pues por mencionar mi tema de titulación fue la FAO ante la seguridad alimentaria y el aprovechamiento sustentable en México. Entonces, mi ramo es manejar la materia familiar civil. Es a lo que actualmente yo me desenvuelvo. Y en cuanto a la temática, pues me gusta muchísimo impartir cátedra, docencia en el instituto, porque es una semilla, una formación de poder compartir con ellos un poco de conocimiento, porque independientemente de la actividad que nos desempeñemos, nunca es suficiente ni bastante lo que hemos adquirido en cuanto a conocimiento, doctor. Usted sabe muy bien esa cuestión. Siempre hay que estar actualizándose. Efectivamente, hay que actualizarse. Pues aquí nos hemos estado actualizando en varios cursos, diplomados. Entre los más los actuales son las jornadas jurídicas que se imparten por medio de la universidad en cursos de inconstitucionalidad. Últimamente fue lo del procedimiento oral. Y en estas próximas fechas estaremos en otro curso de actualización de amparo, precisamente. Entonces, como le manifiesto, siempre estamos en continuo desarrollo, desenvolvimiento, para estar haciendo un buen papel, tanto personal, social y pues hablando como nación, porque uno forma parte de un todo. Y sí reflejamos, aunque sea una parte mínima, sí se refleja el desempeño de un país, de un gremio, de una comunidad, de un grupo determinado. Entonces, todos formamos parte de esto y hasta la actividad más humilde, más sencilla, es importante considerarla y tomarla en cuenta. Por supuesto. Y hablando de esta cuestión, ya que lo ha mencionado, ¿cuál sería el impacto que cree usted que tiene el gremio de los abogados en nuestra comunidad, en nuestra sociedad? Quizá es muy amplia la pregunta, pero usted cómo lo vería dentro del medio en el cual se desenvuelve. Es una pregunta muy acertada y de cierta manera capciosa, se determinaría, porque es muy amplia y la participación de los abogados es fundamental en la sociedad. Actualmente estamos viendo un boom de una película que salió ahorita, que es La Novedad, y vamos viendo que la impartición de justicia de cierta manera tiene carencias.
pero lo que no está errado o está mal, mucha gente que no conoce de la materia, de la rama de derecho, de la licenciatura, creen que es algo muy, muy sencillo, pero lo que hace falta y lo que no está muy determinado es el factor humano, porque somos personas muy, pues, muy cambiantes. Tenemos momentos de alegría, de gusto, de dolor, de angustia, de pues logros, metas y un desenvolvimiento de emociones. Entonces, en ese sentido, los abogados tienen una carga muy, muy, muy pesada, sí, en el sentido de que es como que somos los directores o la directriz de orientación para la sociedad, pero desgraciadamente esta profesión está desvirtuada por gente que no tiene ética, no tiene principios, no tiene valores. Estamos carentes actualmente de lo fundamental que se emana de la familia, porque es una célula básica de la sociedad en la cual todos gozamos o participamos en una familia que se integra de distintas formas, pero lo principal de ahí es los valores y principios, el tener sentido de conciencia, ser humanos. Eso estamos perdiendo, y actualmente hay gente que se vende. Yo le digo a mis alumnos que es una responsabilidad pero inmensa, porque no nada más es de agarrar y sentarse en un pupitre, en una silla, estar de oyente. No, tenemos que ser actores. El derecho es dinámico, nunca es estático, y hay que tener la astucia, la pericia de pelear por nuestros principios, valores y en lo que creemos, en lo que nos han forjado de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces, partiendo de ello, nuestra profesión, repito, está muy desvirtuada, porque hay gente que no tiene escrúpulos, y no se necesita estudiar tanto para incurrir en ciertas cuestiones ilícitas o conductas que van en contra de perjuicios a las personas que están confiando en nosotros, porque nosotros somos sus representantes legales, en la cual vamos a hacer el mejor papel, realizar el mejor papel, desenvolvernos para tener una buena actuación, porque ellos nos delegan todo, confianza, patrimonio, lo que está en juego. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, por lo consiguiente tenemos que actuar en base a lo que nosotros absorbemos en nuestra familia, y de ahí demostrar que efectivamente no son libros, son leyes, son artículos, sino somos buenos profesionistas, buenos abogados postulantes, porque tenemos una buena base, porque así podemos leernos o recitarnos los artículos y las leyes, pero si carecemos de ese sentido de responsabilidad, de humanidad, de conciencia social, seríamos una máquina. La cuestión, y algo muy importante que acaba de recalcar, es esta especie de determinismo que hay dentro de su profesión, en donde las y los abogados actúan un poco o mucho emocionalmente. Sí. Sí, como que se trata de una justicia determinada por la intersubjetividad. En este caso, el abogado tiene que ser consciente del papel que está desenvolviendo y tomar de la mayor forma, con ética y precisión, el resultado o el desempeño que va a realizar. No nos vamos a ir a pelear con la contraparte, sino llegar a buenos términos, o que la autoridad en ese momento, en esa instancia, determine a quién le asiste la razón, de acuerdo como al trabajo que nos corresponde, exhibir las probanzas correspondientes a quién le acredita o a quién le asiste ese derecho. Claro, pero si estamos hablando de una ciencia jurídica, quiere decir que hay además de una epistemología, hay toda una metodología. Por supuesto. ¿Y en qué momento, si ahí sí usted lo sabrá mejor que yo, en qué momento en la práctica profesional de ustedes se pierde esa vía metodológica y se deja de alguna manera imbuir por los aspectos emocionales? ¿Sí? Usted ha mencionado mucho cómo los valores surgen de un núcleo familiar. Así es. Y que son los que, bueno, se van a fortalecer y van a dar una base social.
Pero ahí queda como un poco volando, queda la pregunta, ¿no? ¿En qué momento esos valores entraron en conflicto o por qué de pronto en un canal, en este caso hablando de justicia, de pronto queda imbuido, queda cubierto por ese aspecto emocional, ese aspecto subjetivo, ese aspecto donde ya no cuenta tanto el desarrollo metodológico o la teoría, sino la emoción del momento, ¿sí? El arranque o la intensidad del sentimiento. Sí, tiene mucha razón. Yo creo que como profesionistas, como abogados, siempre tenemos que mantener la calma y determinar dónde están nuestros pies, siempre tocando suelo. Claro, y yo creo que las emociones no tienen que entrar en juego con el procedimiento. Desgraciadamente hay personas que creen que nuestra profesión, perdón por la expresión que voy a utilizar, pero creen que ser abogado es barrer el dinero con la escoba, y no es cierto. Yo creo que toda profesión, cuando se lleva con esa metodología, con esa formación, todos tenemos que tener un buen resultado. A una causa tiene un efecto. No, es una ciencia, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿en qué momento se desvirtúa esa situación se cambia cuando creen que van a ser ricos, ya ser abogados, creen que van a tener la cartera de clientes ahí formados. No, uno con su trabajo va a tener el prestigio de que realizamos un buen trabajo, y no debe de involucrarse en las cuestiones sentimentales con la profesión, con el sentido de responsabilidad. Ahí determinamos qué está bien y qué está mal. Lo que pasa es que ahí ese es un problema que nos enfrentamos todos los científicos sociales y humanistas, porque en un momento dado las emociones están presentes de cualquier manera, no nos podemos desligar de ellas en un momento, ¿verdad? Y entonces esa es la cuestión, o la pregunta: ¿cómo establecer una línea divisoria sin tener que negar una o la otra? Claro. ¿Sí? Sin tener que estar totalmente imbuidos por la emoción y hacer un fallo emocional, entre comillas, o tampoco ser lo demasiado rígidos o demasiado teóricos, como para descartar la presencia de una emoción, ¿no? Eso es una cuestión muy importante. Interesante. Sí, efectivamente no las podemos desligar, pero de cierta manera hay que controlar, ¿no? Es que nosotros como abogados nos manejamos con la seguridad en el sentido del trabajo, cómo lo estamos desempeñando, y efectivamente a veces nos da la vuelta el procedimiento, la situación, no por falta de conocimiento en cuanto a que no se trabaje, no se estudie, sino que a veces los intereses de los clientes dicen las verdades a medias. Entonces uno como abogado a veces también tiene uno que hacerla como de psicólogo, analista, para ver si me está diciendo la verdad, o me está omitiendo algún dato que sea importante, porque obviamente nada más estamos acostumbrados a decir lo bueno y no estamos acostumbrados a decir lo malo, o en qué momento yo fallé, o en qué momento no actué, procedí como debiese de haber sido. Entonces, en ese sentido, pues obviamente el sentido, el resultado del juicio, o en este caso de cualquier profesión, pues da un giro totalmente distinto al que se pensaba. ¿Por qué? Porque a lo que usted hace alusión, hay un juego de emociones donde nada más vemos nuestro interés. Y que prevalece, y que es en muchas maneras lo que va a determinar un fallo, una palabra definitiva, ¿sí? Ahorita continuamos con este tema tan importante que nos toca. Sí, entonces nos habíamos quedado en el punto de las emociones, ¿sí?
Eso se está volviendo también muy emocional, muy sí, emotivo. Sí. Qué bueno que se preste este diálogo, ¿no? Un diálogo interdisciplinario, porque es algo que me llama la atención. Usted es la primera persona que abiertamente lo expresa de esta manera. Un abogado debería de tener también un entrenamiento psicológico. Por supuesto. Pues lo que está tratando con seres humanos. Sí, yo digo que, bueno, salvo su mejor apreciación, yo siempre me he dirigido en cuanto a las raíces, las bases, los principios y valores, porque uno va a ser representante no por un título, sino por las acciones, el trabajo que hay tras de nosotros y la gente que apoyó y contribuyó a realizar ciertas actividades, porque es de humanos aceptar y considerar todo el apoyo que tenemos, tanto de familiares como amigos de la institución, de profesores, de todos aquellos que estamos íntimamente relacionados o de alguna manera estamos obligados a relacionarnos porque estamos viviendo en sociedad. Sí. Entonces, las emociones siempre es un juego de palabras, es un juego de acciones, que de momento estoy de buenas y de momento pues ya me enojé, pero hay que sabernos controlar porque somos humanos. No, y además porque cada caso, cada persona, cada situación va a despertar una emoción distinta, diferente, y a veces sorpresiva. Claro. Sí. Lo peor de todo es que muchas veces se toman las decisiones en base a esta cuestión que en la industria le llaman inteligencia emocional, sí, pero bueno, aquí lo podemos llamar como simplemente la afectividad, de la cual forma parte de las emociones. Claro. Sí. En ese sentido, podríamos tomar o considerar que hay que ubicarnos en tiempo, modo y lugar. Todo se puede hacer, todo se puede realizar, siempre y cuando sea lícito, obviamente. Pero hay cosas o conductas que no son muy propias hacerlas en un lugar, porque se nos va a criticar, se nos va a rechazar, se nos va a limitar. Entonces, como abogados en este caso, tenemos que tomar una postura formalista, de seguridad, de determinación, en base al conocimiento y la experiencia que hemos adquirido a través del tiempo, porque como humanos, el tiempo es un parámetro fundamental para ir evolucionando, positiva o negativamente. Lo ideal sería que siempre fuera que cuando nos cayéramos o tomáramos decisiones incorrectas, eso lo asumiéramos como parte de la formación personal y aplicarla y ir evolucionando a tomar ideas y razonamientos positivos. La toma de decisiones es muy importante, no solo como abogados, sino como individuos, porque le vamos a hacer frente a la respuesta, a la consecuencia. Cada quien es arquitecto de su propio destino, y si uno le va a veces mal, es porque de cierta manera hay conductas en el ambiente o elementos ajenos que propician a que no se dé la consolidación ideal, pero es parte de la formación de los seres humanos, de los profesionistas, y en eso están involucradas mucho las emociones, donde tenemos que ser un poco calmados, analizar, tomar la situación con calma y aprovechar lo que nosotros sabemos hacer. Cada uno de nosotros tenemos una actividad, una profesión o ciertas actividades que solamente nosotros somos hábiles o destacamos en esa postura. Entonces no conviene enojarnos, no porque ya me esté gritando, me quiera incitar a la agresión. Hay que ser más inteligentes, porque acuérdese que usted mejor que nadie lo sabe, que la agresión genera agresión. Y como dicen por ahí, más vale una gota de miel que una gota de hielo. Claro, pero me quedé pensando, las emociones negativas, llamémoslas así en este caso, las que he mencionado, el enojo, la ira, el coraje, la molestia, también son parte del proceso. Sí. Me imagino que usted ha visto casos en los cuales lo que le está diciendo la enojan tanto, así porque puede haber un elemento de injusticia ahí tan grave que de pronto la emoción es natural y necesaria. Sí, sí, por supuesto. Imagínese que de pronto actuara usted con toda frialdad, pues eso ya también estaría un poco fuera de contexto, ¿no?
No, efectivamente hay veces que las conductas de ciertas personas, de impartidores de justicia, secretarios de acuerdos, jueces, hasta la simple mecanógrafa cuando vamos al juzgado a solicitar el expediente, a veces tienen conductas viciosas. Sí. Que pues uno, si no nos conoce... Qué bonito nombre, conductas viciosas. ¿No? Sí, Está bien, sí, son conductas viciosas de que pues ya si uno llega por primera vez a ese juzgado y no nos conocen, como que la imagen, la conducta, la decisión cuenta muchísimo. Y a veces están tan saturadas de esas conductas viciosas que le digo que están saturadas también de trabajo, saturadas de muchas cosas que también son humanos y ahí están en juego las emociones, a veces contestan mal. Y bueno, si uno le sigue el juego de contestarle igual, bueno, uno hace como dice, llega uno con bandera blanca, oiga señorita o disculpe joven, ¿me puede prestar este expediente? Mire, son los datos siguientes, se los solicito. Y dice, espéreme, muchas veces así es la conducta, porque están saturadas. Y de nueva cuenta, bueno, uno considera y se pone a pensar de que efectivamente están cansadas. A veces hay gente que las hace trabajar de más, o hay veces que hay elementos del mismo ambiente que propician ese malestar en esas personas. Y pues hay que buscarle el lado amable, la situación más adecuada para resolver en ese momento esa problemática que se podría llamar en ese momento, y pues decirle, de nueva cuenta se les solicita que nos hagan el favor de prestarnos el expediente. Hay que ser más humanos, porque si llegamos, bueno, yo soy el abogado, a mí me tienes que atender y para eso estás. No, señores, si efectivamente ella tiene o asume una responsabilidad en el juzgado, también nosotros tenemos que asumir muchas consecuencias, porque en primera no somos ni los primeros ni los últimos que nos va a atender. En segunda, no sabemos a veces no tenemos la delicadeza de concientizar que pues ya tiene trabajo ahí y está buscando un expediente que a lo mejor no se encuentra. Muchas veces de los casos y queremos incitar a la imposición. Entonces provocamos que esas conductas viciosas se generen y lejos de disipar la problemática, pues la ampliamos aún más y lejos de que nos den un buen servicio, provocamos a que también nos atiendan mal. Como le decía, hay que saber, en el pedir está el dar. Entonces, y eso no dice en un artículo específico que debemos tratar bien a la secretaria, pero son cuestiones de principios, valores y educación. Entonces hay que ubicarnos en tiempo. Además muy cotidianas, ¿no? Porque ¿sí? Eso se da, o sea, me da la impresión que de pronto sí se saben las reacciones a determinadas situaciones con los clientes, sí. ¿sí? Pero que ya en la convivencia social, en la convivencia con los colegas, en la convivencia con las personas que rodean digamos en los juzgados, no sé, que trabajan como apoyo, pues también con ellos cuentan, ¿sí? Sí, por supuesto. Ellos y ellas son pues son un pilar fundamental, y con ellas son a veces una gran barrera, ¿sí? Sí. O una gran puerta para que se pueda pasar. Claro, sí, es como le digo, en el pedir está el dar. Y nuestra formación, independientemente de lo que nos dediquemos, yo creo que hay que considerar a la gente como tal, porque no son objetos o maquinaria, sino hay que ser más humanistas. ¿Cómo piensa usted que controla la situación, o más bien las emociones, en el trato con un cliente, ¿no? Usted ha hablado que tiene experiencia en cuestiones de familia y todo eso, ¿sí? Cuando le llega, no sé, una familia quizá con problemas de divorcio o algo así, ahí es más directo, ¿sí? ¿Cómo controla usted sus emociones? Mire, de primera instancia, pues hacemos una evaluación de cómo se dirige, cómo se conducen las personas. Hay veces que se prestan las dos partes. Ajá. Para poderse realizar un divorcio en buenos términos. Sí. Pero a veces, la mayoría de las veces no quieren saber eso, simplemente tengo que actuar porque ya es una necesidad. Pero en el caso cuando llegan voluntariamente a que se haga ese divorcio más rápido por medio de un acuerdo, un convenio, pues uno está analizando a la gente.
Debemos de saber cómo se conducen, repito, saber cómo va a reaccionar. ¿Usted en qué se fija? La manera como hablan, cómo llegan vestidos, cómo piden las cosas, cómo... Exactamente, ¿sí? Desde el momento en que entra, cruza el umbral de la puerta y se cierra, le solicitamos cordialmente que se sienten, como estamos aquí usted y yo, platicamos. Empezamos con una plática así muy normal, como si fuéramos conocidos. Es un trabajo de un psicólogo, la ¿sí? Así es como también uno. Sí, para ver cuáles son reacciones y de esas detonantes o esos elementos tan sencillos que parece que no cuentan muchísimo. Sí. Pues si fruncen el ceño, si están con las manos aquí, pues nerviosos, le están sudando, o de momento se sienten como que obligados, o de cierta manera se sienten incómodos, porque es un lugar que no conoce, claro. Y obviamente que no se modulan o no se pueden conducir con total libertad, se limitan en su actuar. Entonces le empezamos a hacer las preguntas, que cuándo se casaron, cuántos hijos tienen, cómo se conocieron. ¿Y esas preguntas ya son parte del protocolo o son ya como una sugerencia de usted para aflojar la situación, para comunicarse con ellos? Pues yo considero que son parte del protocolo, porque yo creo que un abogado tiene que analizar, tiene que llegarse de todos los elementos para poder tomar un buen discernimiento, un buen criterio para poder actuar. Sí. Entonces, si no tenemos esos elementos, podemos caer en un error al no considerar cosas que pudiesen ser fundamentales para el desarrollo del procedimiento. Que si efectivamente yo en lo personal, yo trato de que concilien, de que traten que si esas asperezas se pueden limar o se puedan, pues que ambas partes contribuyan a no desgastarse, a no estarse ese acto de fastidio, que yo lo voy a hacer para molestarte, para que saque todo lo negativo de ti y de esa manera pueda hacerme la víctima, de esa manera pueda obtener lo que yo quiero. Entonces yo creo que no. Ahí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. La primera sería, ¿en qué momento usted se siente atraída por la versión, digamos, de uno o de otro actor? Pudiera ser del hombre o de la mujer, ¿no? ¿En qué momento siente usted que tomaría partido, o que como algunos lo hacen, toman verdadero partido por el evento de uno o de otro? No, aquí no hay que tomar partido, sino dar la mejor solución. Porque aquí incurriríamos en un estado de dejarlos en un estado de indefensión alguna de las partes. Claro, porque no es conveniente decir, bueno, yo soy mujer, le voy a la mujer. Ni que estuviéramos en un partido América Pumas, o sea, no es esa situación, sino es una cuestión de una litis, una problemática real, social, que se vive todos los días en muchos lugares. Y qué desgastante que pues en cierta manera, en el caso de que yo me dedico a la materia familiar en su mayor tiempo, la situación de violencia. Entonces lo que se trata es de que terminen ahora sí que terminen esa relación en las mejores condiciones. A lo mejor no van a ser los mejores amigos, pero tienen un vínculo ineludible cuando hay hijos. Claro. Y por los hijos yo creo que están obligados y comprometidos a dar su mejor cara, porque uno como hijo quiere por igual a los papás. No nos van a decir te vas con la mamá o con el papá. Desgraciadamente en algunos casos se tiene que tomar esa decisión tan difícil, tan desgastante. Si para una persona adulta es difícil el separarse de su pareja, imagínese en el sentido como menor, que no entiende todavía esa problemática de que no se entienden o ya se enojan o se agreden o se insultan. ¿Qué ejemplo le están dando al menor? Y en el sentido de cuando ya estamos ahí como mediadores, vamos a preguntar, a canalizar de qué manera le vamos a dar la solución. No es darle vuelta a lo mismo, sino planteando el problema, cómo erradicó la problemática, nos vamos a dar cuenta cuál es el detonante y de qué manera se puede solucionar. Obviamente que si nada más llega una de las partes y me cuenta su versión como en la película, pues
en el momento de que lo estamos entrevistando, vamos a realizar ciertas preguntas para ver si se cae en contradicción, porque repito, esto no nada más es decir, bueno, me voy a una instancia jurídica y ya, o sea, cuando uno tiene que actuar con conciencia, porque si bien es cierto, esta es nuestra profesión, también es cierto que debemos de tener cierta cordura en el poder evitar esa disolución de ese vínculo matrimonial o esa destrucción de la familia que ambas partes propiciaron. Y como usted me mencionaba, no vamos a tomar partido con uno y otro, simplemente que si nos dan los elementos para que esto se mejore o dé una buena solución, pues lo haremos. Esa sería una parte fundamental dentro de ese proceso, mantener hasta cierto momento la neutralidad, el sentido de escucha, etc. Muy bien, esto viene a colación con la segunda pregunta que quisiera hacerle en este momento, después de la pausa. Aparte de toda la teoría jurídica que es la base de su disciplina. Mire, dentro de las asignaturas tenemos lo que es metodología, también llevamos ética, en la cual considero que son tan importantes como las demás, porque llegamos a un punto medio de descubrir cuál es lo bueno y cuál es lo malo. O sea, cimentar las bases, los principios y valores, que no porque seamos la autoridad de primera instancia que nos están pidiendo, solicitando el consejo, cuál es lo mejor que pueden hacer, pues siempre hay que actuar con naturalidad, con conciencia, con equilibrio. Porque no nada más es un trabajo que debemos desempeñar que es remunerado, porque pues de eso también vivimos, nos mantenemos y hacemos más cosas, ¿no? Pero considerarlo como elementos básicos, motores, de que si bien es cierto, en los primeros semestres podemos hablar de sociología, la interacción del hombre entre sociedad, sus estatus, sus cambios, sus conductas,
en cuanto a cómo vamos evolucionando, pero obviamente que la práctica nos va dotando de esas herramientas para poder dar un mejor desempeño de nuestro trabajo. Y le repito, hay que concientizar que como profesionistas tenemos nuestra normatividad, nuestros lineamientos, las leyes, la Constitución, que es nuestra Carta Magna, que ahí determina muchas cosas fundamentales como integrantes de este país, de esta nación, sino también ver que las personas a veces nos equivocamos, no tomamos con cierta responsabilidad las cosas. Actualmente no me dejará mentir que pues la juventud está como que un poco disipada, muy aligerada de cargas, y su conducta no es muy responsable y muy propia. Cuando en nuestros tiempos, que no ha pasado mucho, los papás se preocupaban más por nuestra situación, se preocupaban más por revisarnos la tarea, había más tiempo de apoyo, de ternura, de poder expresar más los sentimientos. Y actualmente, por la necesidad o carencia económica principalmente, pues se ha dejado a los menores así en un estado de libertad total. Y la educación es el televisor. ¿De libertad o de descuido? Más bien de descuido. Sí. Es descuido, pero esto es a colación de la falta del dinero. Que dicen, ahora ya tienen que trabajar los dos papás. Ya. Más tiempo. Y más tiempo. Y desgraciadamente ya no está la mamá, que es el pilar fundamental de la casa, que es la que indica los motores, los parámetros, y si estás bien, estás mal. Hiciste algo mal, entonces te voy a castigar. Para que hagamos conciencia y reflexionemos de que es una conducta no propia y no nos va a beneficiar a futuro. En este caso, pues ya aplicando a nuestro trabajo, vamos viendo que en el desarrollo de la licenciatura hay materias que pues sí nos dan los parámetros para concientizar, de que visualicemos que seguimos siendo humanos, que tenemos una responsabilidad mayor y que tenemos que aplicarla de acuerdo a quien lo necesite, porque la mujer es antes y ahora sigue siendo violentada, a pesar que estamos en el siglo XXI, pero hay veces que pues esas mejoras, esos beneficios no llegan a todos los lugares. Y es donde empezamos a ver un desequilibrio como sociedad y empezamos a ver la problemática. No me va a dejar mentir también que pues en provincia pues una chica adolescente de unos 13 años ya tiene que estar casado o estar próxima a formar una familia. En este caso, si yo estuviera allá, pues ya me dirían que ya estoy quedada para vestir santos, porque son conductas totalmente distintas. Son conductas distintas, pero también son determinantes culturales. Así es. Es algo en lo que, por ejemplo, ni usted ni yo podríamos en un momento dado cambiar a nivel de personas. No. Si alguien nos llega con esta problemática y conocemos el contexto cultural, sería muy difícil en un momento dado cambiarlo, decirle, oye, pero ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a casar a los 15, 16 años? ¿Qué te pasa? ¿No? Si tienes no un futuro por cuando delante. En realidad el ambiente cultural es el que está determinando ese tipo de cosas. Y ahí viene un punto de choque con el modelo, digamos, que conocemos nosotros a nivel pues más citadino, más cosmopolita, más amplio, que difiere mucho con eso, ¿no? O sea, esta diversidad cultural que es muy propia de México, además. Sí. También creo que hay que aprenderla y aprender a manejarla sobre todo, ¿no? Así es. Cuando a usted le llegan muchas veces se me ocurre ahorita pensar en un juicio que yo vi en Boston, donde el hombre le dio un manazo a la señora y lo vio un policía y los detuvo, ¿sí? Entonces el hombre le dijo, pero nada más le dio un manazo y eso es normal en nuestra sociedad. Sí, obviamente ahí no era normal, no. Por eso lo detuvieron. Claro. Sí, entonces, hablando también de violencia, ¿no? Hasta qué punto puede esto entrar dentro de un patrón cultural. Bueno, en México tenemos el machismo, ¿sí? No erradicado para nada, No. todavía fomentado, incluso por las mismas mujeres, debo señalarlo, ¿eh? Así es. Entonces,
En la práctica, como abogada, sí, ya ahorita que estamos en cuestiones de género, sí, ¿usted cómo ha sentido esta diferencia, esta situación que se plantea ahorita? Pues qué bueno que toca ese punto, porque sí es difícil. Se deja sentir. Sí se deja sentir. Ajá. Porque en un inicio yo me gustaba mucho el derecho penal. Ajá. Pero la doctrina es una cosa, la práctica es otra. Ahí no dice en el título solo para hombres o solo para mujeres. No, para nada. Esa es la teoría. Pero desgraciadamente en ese momento poder trabajar un asunto en materia penal como mujer, o sea, estamos a la vanguardia y tenemos conocimiento y nos capacitamos, ¿no? Pero quiero que esa figura del machismo sí se sigue prevaleciendo. Y propiciado por las mamás, de que dicen, bueno, tan solo que dicen, bueno, pues mi hijo es hombre, las que se deben de cuidar son las mujeres. En ese sentido vamos en una contradicción, ¿no? Que son las mismas mujeres que proliferan esa violencia, que creen que el varón tiene la facultad de poder hacer lo que quiera e incluso violentar la integridad de la mujer. En ese sentido, cuando uno va como abogada a los tribunales, sí. Y en mi caso, pues yo soy una persona bajita, menudita, imagínense, van y lejos de estar en la condición de, bueno, abogada, ¿en qué le puedo atender? Pues a veces son unas conductas de que, pues, a veces cierta molestia de que hay acoso. A mí en lo particular, pues trato de mi persona ser lo más discreta que se pueda, llamar la atención lo menos que se pueda, yo a lo que voy a trabajar, porque a veces se creen con el derecho de molestarnos, de violentar nuestro espacio que tenemos a conducirnos, y ellos como autoridad a veces abusan en ese sentido. Uno va a preguntar alguna razón de un asunto en materia penal y el Ministerio Público ya nos quiere invitar a comer. Y no en el sentido normal de relacionarnos de colegas, sino van con otra intención, va con una doble intención, y eso sí molesta, pero pues de momento pues hacemos un elemento de que sabe que yo vine aquí a trabajar, discúlpeme, no puedo, nos tratamos de darle la vuelta. Bueno, no sé, quiero suponer que no solamente es el derecho penal, sino el derecho civil, el derecho laboral. En mucho, ¿no? Pero por mencionar, manejamos en ese sentido. A veces los policías, vamos a ver, hay de todo en la viña del Señor, pero muchas veces esa gente no está preparada y creen que uno es como que deleitarles la pupila o para que se divierta, ¿no? Sí. Nosotros estamos trabajando y nos estamos capacitando para hacer un buen papel, para que en el momento que decidamos formar una familia, pues tener las bases, las herramientas, y si no es capaz de defenderse, de exponer, de considerar, de manifestarle a la otra persona que nosotros vamos en postura, en calidad de trabajo, de profesión, porque si para divertirnos yo creo que hay que ubicarnos en tiempo, modo y lugar, como le digo. Y además, ya ahorita que lo están mencionando, yo creo que el sector masculino machista, que hasta en eso hay divisiones también, diferencias, sí. Ese tipo de sector o esa idea imperante que hay, entra en conflicto con una mujer como usted, que demuestra interés, que demuestra mucha energía, que demuestra seguridad. Sí. Entonces, eso no entra dentro del modelo convencional, en donde, como ahorita también lo mencionó, pues es de que sí, hombre, que haga el hombre lo que quiera, que haga mi hijo lo que quiera, que es hombre, etcétera, ¿no? Entonces, ese hijo, de mamá consentidora, se fue a trabajar a los tribunales y se encuentra con alguien que no es el modelo que le enseñaron que debería de ser. Por supuesto. Y ahí es en donde también tenemos otro punto de choque. Sí. Pues es que, como le menciono, hay mucha disparidad de criterios. Cada cabeza es un mundo. Y el reflejo es, volvemos a repetir, yo creo que eso es un detonante. De donde venimos, la familia donde venimos, es lo que reflejamos.
Y como a mí me decía mi madre, que en paz descanse, herencia no hay. Yo lo único que te puedo heredar o te puedo dar para que te puedas defender son tus estudios. Si tú los aprovechas, pues bien recibidos, y va a ser para tu propio beneficio. Yo simplemente te doy las herramientas para que tú te puedas desenvolver y forjar tu futuro. Yo estoy haciendo lo humanamente posible, hasta lo imposible, porque te adoro. Pero no todas las familias son iguales. Que debería de partir de la misma, desde el mismo punto de partida. Diferenciar qué está bien y qué está mal. Y darnos las herramientas para que si seamos abogados, seamos arquitectos, médicos, contadores, químicos, lo que sea, siempre, ante todo, somos humanos. ¿Y usted cómo vivió este proceso de irse integrando dentro de todo este discurso y sobre todo en este ambiente? ¿Sí? ¿Cómo lo vio? Porque me imagino que la universidad pues es diferente, o sea, hay una convivencia más pareja. ¿Sí? Aunque también allí se manifiesta mucho entre los maestros o los compañeros, ¿sí? Claro. Digamos que está, pero ya a la hora de entrar al campo de la práctica profesional, que es una transformación ahí, ¿cómo lo vivió usted, ese cambio? Ese cambio es muy radical, muy difícil. Ajá. En lo personal fue difícil porque en mi familia no hay abogados, soy la primera generación de las cuales, con el apoyo de los papás, tenemos una licenciatura y estamos siguiendo estudiando. Estamos en la maestría actualmente, pero sí, ese cambio fue muy difícil porque imagínense, estamos en nuestro castillo de cristal, en nuestras 4 paredes de nuestra casa, donde nadie nos violenta, estamos muy tranquilos. En el momento que vamos a entrar a trabajar, en el momento que ese rol cambia, pues es una vertiente muy amplia. Y desde el momento, desde salir de la casa, desde su pobre casa, a ir a la escuela, que en este caso yo soy egresada de Aragón, imagínense el trayecto de Ciudad Universitaria, yo vivo por CEU, hasta Aragón, pues sí es una trayectoria amplia. Y entonces en el rol, en el camino, pues ya cambió el itinerario, ya nos cambió toda la esfera. Conocemos otro tipo de gente. En la otra zona es difícil. Uno espera quedarse en CU, donde está todo, y de repente no importó el promedio y nos tocó allá. O sea, desde el inicio, me queda muy claro, desde el inicio de los estudios empieza este tipo de confrontación de género, así para es. decirlo en este momento así. Vamos a continuar después de esta pausa. Después de esta confrontación inicial que usted nos narra en este momento de nuevo distanciarse, ¿no?, de la comunidad, ¿qué pasa después? Ya en la facultad. Ya al llegar a la facultad, pues obviamente pues nos empezamos a integrar, a relacionarnos con los compañeros y a ver de qué manera pues ubicarnos, quién vive por la zona para no irse sola, porque sí es difícil. En esa esfera de ir y venir, que le repito, se encuentra gente que a veces uno es inocente de esa conducta, ahora sí, dañina o malévola, podríamos decirlo, sí, que quieren causar algún perjuicio, algún malestar a nuestra persona. Sí. Y a veces uno siempre quiere actuar de buena fe o actuar de buena fe, pero esa persona ya va con una intención de molestar.
Y obviamente en el trayecto pues ubican que no somos de la zona, ubican que nos estamos adaptando y mientras quieren hacer de las suyas, pero es donde entramos a la participación del carácter, de la iniciativa de poder hacer, qué no podemos hacer, cómo podemos resolver esa problemática, y en el ínter de ir estudiando y el trayecto, al empezar a trabajar es lo mismo, porque hay jefes en lo particular que me tocó en algún lugar que entré a incorporarme, pues existe el acoso, existe la molestia, cuando uno pues obviamente lo único que quiere es crecer, conocer, destacar, en el sentido de que quiere uno abundar, hacer el mejor papel, pero hay gente que no se conduce como debe de ser, y son los menesteres, inconvenientes que pues nos depara el destino en la formación, en el crecimiento, y eso nos ayuda para podernos defender, concretar y definir en su momento a la meta de concluir los estudios, pues poder echar a andar y aplicar todo ese conocimiento de cómo defendernos. Si nosotros no somos capaces de defendernos, de prevalecer en esencia y presencia, ¿qué vamos a hacer como profesionistas? Estaremos perdidos. Primero es como yo considero que para poder destacar y hacer un buen papel debemos de iniciar con nuestra persona, y ya si somos capaces de dirigirnos, enrolarnos en un grupo, relacionarnos, tratar de conversar con todo tipo de gente. Digamos que esos serían los mecanismos de adaptación. Así es. Que ustedes en un momento dado requieren de echar a caminar, de promover, de aprender. Así es. ¿Por qué? Porque nuestros mismos grupos, como todo, las personas que siempre están estudiando, pues los que les gusta relajarse un poco, o los que van porque los mandan sus papás, o porque es lo más cómodo. O sea, una multiplicidad de intereses ahí que se dejan ver. Y con los profesores, que hay unos que, pues como todo, ¿no? Tienen su forma de cátedra de impartición, algunos nos dictan, otros nos mandan a investigar, o sea, ese dinamismo de escribir rápido, de siempre estar escribiendo, de tomar nota, de hacer investigación, de todos esos procedimientos que se llevan en el desarrollo del estudio de la licenciatura, son fundamentales para la aplicación y formación de nuestra propia conducta, o sea, de la aplicación para ejercer nuestra profesión. Yo creo que ahí es donde vemos, a lo mejor no somos muy duros, no somos muy recios, pero en el sentido que nos vamos a consolidar con fundamento, con bases, con el estudio, con todo el procedimiento que hicimos, con el apoyo de los profesores, con toda la gente que nos ayuda y nos motiva a superarnos y a seguir un lineamiento y terminar. Yo creo que hay que tomar una decisión, o es un sí o es un no, o es un blanco o un negro, porque términos medios no existen, y es donde determina nuestra conducta de qué vamos a hacer a futuro. Y yo creo que es el parámetro para la solución de la problemática ajena de nuestros clientes. Entonces hay que visualizar si nosotros somos capaces de lidiar con este procedimiento y terminamos. Si es un logro, es una meta, pero no siempre va a ser lo suficiente y bastante para estar al día, porque constante, hay que ser constantes en todos los aspectos. Es como todo, es como los 5 dedos de nuestra mano. Un hombre se dirige o se desenvuelve en la religión, en la familia, en el estudio, en la diversión y el trabajo. Si nosotros no nos desenvolvemos en estos elementos como un todo, omitimos uno de ellos, carecemos de algo y no podemos emitir criterios o no podemos considerar llegar a algo. Pero ahí nos desviamos un poquito porque finalmente lo que se trata es de, bueno, y lo vimos ayer que fue el Día Internacional de la Mujer, sí, donde de lo que se trata es de llegar a una igualdad. En el gremio de los abogados no se da esta igualdad, ya con todo lo que hemos dicho ahora, no se da esta igualdad entre hombres y mujeres, ¿sí? A pesar de que, bueno,
hablamos de la jurisprudencia, ¿sí? como una cuestión femenina, ¿sí? Pero no se da ese tipo de igualdad. ¿Usted qué le sugeriría a sus compañeras o a las abogadas que vienen también formándose y que se encuentran con este mismo proceso que usted ya vivió, que usted ya experimentó y que afortunadamente usted pasó? La prueba. Sí. Mire, más que una temática, podríamos decir que no es como una receta, sino simplemente seguirnos preparando, seguir forjando, luchar y no perder la esperanza. Y ese estado de igualdad se obtiene en la universidad, en el campo de estudio, Sí. donde tenemos ese amplio panorama de podernos dirigir y desenvolvernos a más no poder. Claro, porque en la ciencia ahí sí se podría decir que es igualdad, por eso es, en cierta manera no tiene género ahí. Así es. Entonces, lo único que les podría decir a mis colegas, a mis compañeras, es que tengamos la esperanza, no perder los valores, los principios, la ética, el humanismo, porque no vamos a dejar de ser mujeres. Es el distingo, en tener conciencia. Como usted dice, se confabulan los sentimientos con la labor, con el trabajo, y es, creo que, el detonante o el condimento que hace la diferencia. ¿Cuál es nuestra participación? Cuando somos hijas de familia, madres, esposas, profesionistas y seguimos estudiando. Entonces, ese elemento básico sería la esperanza, la dedicación, el humanismo, en crecer como nuestra personalidad. No hay que copiar a nadie, sino esa personalidad única, indescriptible, en el sentido de que no hay otra persona igual a nosotros. Somos únicos, irrepetibles. En ese sentido hay que destacar y hacer gala de lo que podemos hacer, simplemente, y con el gusto y con el ánimo. Pues sería en preservar la individualidad, ¿sí? Y a partir de esa individualidad integrarse, adaptarse a las corrientes que va planteando la cultura de la sociedad. Sí, como todo, siempre hay que vamos evolucionando y tenemos un sentido de adaptación. Adaptarnos para seguir, para avanzar, para mantenernos. Pues muchas gracias, licenciada. Ha sido un verdadero placer tenerla aquí esta noche como invitada a nuestra serie de entrevistas en lo que es la serie Entre Argumentos. Los argumentos que usted nos ha dado han sido realmente desde una vivencia personal, única, como usted ha dicho, individual, pero que obviamente se hacen extensivos a la comunidad de abogadas. Pues sí. Muchas gracias, es un placer y espero que no sea la última vez que estemos aquí con usted. Un gusto. Al contrario, bienvenida. Y nosotros también nos despedimos indicándole los teléfonos del estudio, que es el 55 64 83 73. También nos pueden seguir por Facebook, Blogger, Twitter y YouTube. Gracias, buenas noches. Les recordamos que la revista Tepantlato cumple 19 años en este 2011, difundiendo la cultura jurídica de manera gratuita y ahora con otros temas culturales y de mucha importancia, como ustedes lo han visto esta noche. A nombre de todos y cada uno de los que hacen posible esta emisión, les agradecemos su atención y muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.